sirviendo al Señor. Y sí, les cuento la verdad fue que la otra vez cuando iba a Independencia, porque ahora está el camino cortado, hay que hacer toda una vuelta, un camino muy feo, pero bueno, vamos. Y yo estaba mal, la verdad, ¿se acuerdan que la última vez que vine les dije me tenía que hacer una cirugía, si no se revertía la situación? Y el remedio que estaba tomando, ya me había dicho al médico que eso no me sanaba de la arritmia en mi corazón. Entonces, me acuerdo que la última vez que vine acá les dije a ustedes que yo iba a seguir trabajando hasta el final. Pero resulta que está tan mal la otra vez que dije, bueno, basta, no voy más. Los miércoles no salgo más a predicar. Me voy a quedar en casa. Me cansé, digo, no voy a salir más, pues no me da el cuerpo, ya no me da más. Estaba muy mal por el tema de la arritmia. Y inclusive me llamaron para hacer unos entierros, para ir a predicar unos entierros, tampoco fui. Bueno, y eso fue en la semana. No pasaron 2 días que el domingo a la noche, hace 2 semanas, estaba durmiendo y yo cada 2 por 3 me levanto por el tema de la agitación del corazón. El corazón está, o sea, yo me acuesto a dormir, pero el corazón está corriendo. Está como si estuviera trotando todo el día. Entonces me levanté y estaba bien. No tenía nada, no lo podía creer. Me fui, me tomé la presión, me tomé las pulsaciones, estaba normal, ya más bajo de lo normal. Y al otro día me levanté, seguía igual, y así pasaron los días y seguía igual. Y fui al médico, y el médico no me pudo atender, pero me mandó a hacer un electro. Yo tengo turno ahora el martes con el arritmólogo. Y cuando me mandó a hacer el electro, lo vio y me dijo, te curaste de la arritmia, no tenés más. No puede ser como si no tenés más. Se revirtió, el electro salió bien, y realmente fue un milagro, porque fue algo que Dios hizo, porque el remedio que yo tomaba no me iba a curar, porque no cura, previene ese remedio. Así que no me tuve que operar ni nada, y bueno, desde ese día estoy bien, pero tengo que seguir los miércoles. Eso sí, tengo que volver a ir a todos lados como iban. Parece que el Señor no me quiso dejar de que deje de trabajar. Así que voy a tener que trabajar hasta el final. Pero bueno, gracias. Yo sé que fue gracias a Dios, más vale. Pero también a todos ustedes y a todos los hermanos de acá, de todos lados, que han orado por esto. Porque yo hace muchos años que tengo arritmia. Las 2 veces que yo me curé de la arritmia fue por el que ellos te paran el corazón, te hacen un golpe de corriente, te paran el corazón y te lo vuelven a reiniciar. Es como que te paran y lo prenden de vuelta. Así, con el golpe. Y ahí sí se para la arritmia. Pero ahora no hizo falta. El aparato que me iban a poner se llama desfibrilador en la cirugía. El desfibrilador trabaja en la corriente del corazón. Y cuando el corazón se acelera, es como que el desfibrilador para el corazón y lo arranca de vuelta. Así es cuestión de milésima de segundo. Y ahí se normaliza, así es como trabaja. Pero bueno, no deja de ser una cirugía y no deja de ser un aparato que uno tiene en el corazón. Así siempre mejor es natural, ¿no? Así que bueno, Dios me curó, gracias a Dios, y estoy contento de estar bien. Bueno, eso era lo que les quería compartir con ustedes, porque sé que muchos están orando y que sepan que Dios escucha las oraciones y las contesta. Como Dios quiere, ¿no? No como nosotros queremos. Bueno, hoy quiero hablar de un tema importante. Y lo prediqué la semana pasada en la rotonda. Seguro no va a ser igual, pero es algo, el tema sí es el mismo, el tema. Y el tema es uno de los temas más difíciles para el cristiano. Y a pesar de ser el principio de toda bendición, pero es lo que más nos cuesta, y es la obediencia. Porque la salvación es algo que uno lo obtiene instantáneamente en el momento que arrepentido de sus pecados realmente, ¿no? Acepta a Cristo y Dios en el momento te perdona y en el momento te sella con tu Santo Espíritu y ahí naces de nuevo. Pero el tema de la formación, de la transformación,
de la obediencia, eso es paulatino. Y lo que más nos cuesta es obedecer. Porque es más fácil para nosotros, todos les gusta mandar, pero a nadie le gusta obedecer. O sea, es más fácil, ya nuestra propia naturaleza es contraria a la obediencia. Sí nos gusta mandar, a pesar de que la Biblia bien nos dice que la obediencia es el principio de toda bendición. Así que vamos a abrir la Biblia en una historia, en 1 Samuel 15. Les voy a hacer no la vamos a leer toda la historia, ustedes sí la van a leer en sus casas, por favor, porque es muy linda, o sea, muy interesante, muy aleccionadora, pero nosotros acá por cuestión de tiempo no la vamos a leer completa, pero igual se las voy a resumir más o menos. Vamos a meternos un poquito así, antes de leer, están en 1 Samuel 15, antes de leer vamos a hablar un poquitito. Israel como nación estaba bajo la teocracia. ¿Qué quiere decir teocracia? Cracia es gobierno, teo es Dios. O sea que Israel estaba bajo el gobierno ¿de quién? De Dios. Pero llegó un momento que se cansaron de estar bajo el gobierno de Dios y vinieron a Samuel, y el pueblo le pidió a Samuel que ellos querían ser como todas las naciones del mundo. Ellos querían tener no a alguien que no veían como a Dios, sino querían tener un líder visible, querían tener un rey, un hombre como tenían todas las naciones del mundo. O sea, ellos quisieron ser como el mundo, ¿no? Olvidándose de que Dios los había arrancado del mundo, quitado del mundo, para separarlos para Él, para ser una nación que esté bajo el gobierno de Dios, no quitado del mundo, porque estaban en el mundo, pero sí para tener un gobierno divino y no humano. Pero bueno, Samuel se entristeció cuando escuchó esas palabras, porque era una forma de estar bajo el amor, el dominio de Dios, el gobierno de Dios. Entonces eso entristeció a Samuel y fue y oró a Dios. Y Dios también le dice a Samuel, no te entristezca porque no te desecharon a ti, sino a mí me desecharon para que yo no gobierne, no reine sobre ellos. Así que dale los que quieren, como diciendo, bueno, ellos quieren, porque Dios es así, Como siempre digo, Dios no es que nos lleva a remolque. ¿Vieron cuando se rompe un auto que un remolque lo engancha y lo arrastra y lo lleva a remolque? No, Dios no nos lleva a remolque, Dios no nos obliga a seguirle. Dios quiere, en especial a nosotros, a los cristianos, para que le sigamos Él, lo que nace mostrarnos su amor. Él quiere que lo sigamos por amor, Él quiere que le obedezcamos porque sentimos eso en nuestro corazón de querer obedecer por lo que le debemos a Él, en su gracia. No es que le tenemos una deuda material, sino todavía más comprometedora. Tenemos una deuda de amor con Dios. Por eso Él primero nos colma de su amor para que después le sigamos. Entonces, cuando el pueblo decide dejarlo, Dios le da un rey, les pone un rey. Por eso el primer rey que tiene Israel es Saúl. Y Saúl es el rey en la carne. Es el rey de acuerdo al corazón del hombre, no de acuerdo al corazón de Dios. Saúl es el rey de acuerdo al corazón del hombre. Pero después de Saúl viene el rey en la gracia. O sea que Saúl es como si fuera el rey en la carne. Pero David es el rey en la gracia. David sí realmente fue aquel no que eligió el pueblo, sino quien eligió Dios. Porque inclusive cuando Samuel tiene que ir a ungir a David, a buscarlo, porque Dios le dice, anda a la casa de Isaí, que él tiene muchos hijos, de ahí yo me he buscado quién iba a reinar. Dice que cuando Samuel llegó, el que primero vio, el primer hijo, el grandote, lindo, muchacho fuerte. Sin embargo, ese no era el que Dios había escogido. Dice que pasaron 7, no sé cuánto, creo que pasaron 7 hijos
o 6 hijos y ninguno era el que Dios había escogido. Hasta que Samuel le pregunta a Isaí, le dice, ¿no hay más hijos? Sí, bueno, hay uno, que es el muchachito, el más pequeñito, que está ahí cuidando las ovejas, pastor. Bueno, llámalo, porque hasta que no venga él a la mesa no vamos a comer, y hasta que yo no haya ungido al que será a quien Dios escogió, ¿no? Y cuando Samuel lo vio a David, Dios le dijo a Samuel, este es el que yo escogí. O sea, no fue por lo que entró por los ojos del hombre, sino fue aquel que estuvo de acuerdo al pensamiento de Dios. Y qué lindo es eso. Pero bueno, en esta mañana no vamos a hablar de David. En esta mañana vamos a hablar del primer rey, del rey en la carne. A pesar de ser Saúl el rey en la carne, Saúl había sido puesto después al final por Dios, porque Dios lo escogió al final. Pero fue el que decidió la gente poner, a eso es lo que voy. Por eso es el rey conforme en la carne, no de acuerdo al pensamiento de Dios. Pero igual tuvo el privilegio, por decir así, de estar como rey de Israel. Cuidado, porque ese privilegio igual es intocable. Él tuvo el privilegio de ser el primer rey. Pero no tenía que olvidar Saúl, que Saúl podía ser el rey, pero él dependía de alguien más alto que él, que era de Dios. De Dios. Entonces, bueno, la cuestión es la siguiente. Vamos a leer del versículo 1 de Samuel 15, del 1 al 4, nada más por ahora. Dice así, ya estaba reinando Saúl. Después Samuel le dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey, ¿ven? Sobre su pueblo Israel. ¿Ven que al final Jehová lo mandó al final a Samuel a que lo ungiese a Saúl? Era un privilegio enorme. Ahora pues, le dice, está atento a las palabras de Jehová. Ahí estaba el principio de toda bendición. El estar atento a lo que Dios decía. ¿Qué era lo que decía Dios? Bueno, ahí está, versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaim 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. O sea que Dios le mandó a Saúl a ir y destruir, borrar de la memoria, destruirlos directamente. Le dice él, ve y destrúyele, le dice. No te apiades, dice el versículo 3. Ve pues y hiere a Amalec. Eran los amalecitas, una nación. Y destruye todo, le dice. No tengas piedad de ellos. Como diciendo, no te apiades en nada de ellos. Destruye todo lo que tiene. Aún a los niños de pecho, a los bebés. Muchos se toman de estas cuestiones porque no entienden el pensamiento de Dios y dicen, Dios es un cruel, es un déspota. Porque Dios al final no tiene ninguna piedad, mandó a matar a los bebés. Pero es que Dios sabe lo que hace, Él es Dios. Él sabía que aquellos potenciales enemigos del futuro eran esos niños. Así como Eber recién nos decía, qué lindo esos niños y ver esa cantidad de niños. Y si el Señor no viene antes, qué lindo pensar que esos niños mañana serán los que tal vez continúen esta obra, ¿no? Yo siempre pienso así, en todas las obras que hemos abierto en distintos lugares, tanto en Paraguay como en Posadas, nosotros siempre pensamos en apuntar hacia el futuro, pensando cuando uno trabaja con los niños. Y Dios lo hace de la misma manera. Dios estaba mirando a Amalec, que era un enemigo cruel de Israel, y le dice a Saúl, andá y matalos a todos, porque los amalecitas, porque esos niños mañana van a ser los potenciales enemigos de Israel por lo que le hicieron a sus padres. ¿Qué es Amalec? Eso es interesante. ¿Por qué eso de ir y destruir por completo, de borrar por completo la memoria de Amalec? Porque la historia viene así.
Cuando Dios rescató, escuchen bien porque esto es interesantísimo y muy instructivo y de mucha enseñanza para nosotros, porque nosotros tenemos que primero conocer la historia. Primero vamos a ver la historia de lo que pasó con Israel y Amalek, pero después tenemos que rescatar lo espiritual. ¿Qué me quiere enseñar a mí Dios con esta historia? Eso es lo importante. ¿Qué le quiere decir? ¿Qué me quiere decir Dios a mí con esta historia? Resulta que cuando Israel salió de Egipto, ¿no? Salieron de Egipto por mano de Moisés y atravesaron el Mar Rojo, figura de la muerte, ¿no? Porque en ese mar, por decir así, es la figura, ahí quedó sepultado. Ahí Israel pasó en seco por el mar. Pasó en seco hasta la otra orilla, al desierto. Pero en ese mismo lecho de ese mar quedó sepultado Faraón y sus ejércitos. Porque ahí quedó sepultado Faraón, murió el mismo Faraón junto con sus ejércitos, dice la palabra. ¿Y qué quiere decir espiritualmente? Y para nosotros fue eso, que antes nosotros como Israel estábamos en Egipto, en el mundo, bajo la esclavitud del diablo, figura de Faraón, y después Dios nos rescató gracias al sacrificio de Cristo, nos hizo pasar a través de la muerte triunfantes y resucitar espiritualmente hablando. Aunque nosotros ya desde hoy no le tenemos miedo a la muerte, porque sabemos que Jesús triunfó por nosotros. Es como que nosotros ya estamos del otro lado de las cuestiones de la muerte, porque Cristo triunfó por nosotros. Pero nosotros es verdad, hoy somos salvos, ya hemos salido triunfantes, hemos muerto y resucitado con Cristo, pasamos el Mar Rojo, pero ahora hay que atravesar el desierto. Israel había sido libertado de Egipto, es verdad, de esos 430 años de esclavitud que estuvieron bajo el látigo de Faraón, pero ahora había que pasar el desierto, no era fácil, eran 1 millón de personas, había ancianos, había niños, mujeres embarazadas, no era un pueblo guerrero. Había que atravesar todo, pero claro, el que los guiaba y proveía a todas las necesidades de Israel era Jehová, era el pastor de Israel, por decir así. ¿Y qué pasó? Se encaminaron. Pero resulta que en el camino, ¿con quién se encuentran? Se encuentran con los amalecitas. Y los amalecitas, en vez de cederle el paso, los amalecitas, que eran traidores, eran traicioneros, eran personas que no tenían ningún tipo de escrúpulos, que lo único que les importaba era su ambición y no tenían ningún tipo de piedad para Israel, que Israel no era ninguna amenaza para ellos. Israel no les amenazó para nada. Sin embargo, los amalecitas fueron por la parte de atrás del campamento de Israel, no por donde venía el fuerte de Israel por adelante, y los atacaron por atrás, por la vanguardia, y mataron a los niños, mataron a las mujeres, o sea, fueron por la parte donde más débil estaba Israel, a atacarles. Entonces, ahí igual, fue la famosa batalla esa, para que ustedes se acuerden, en Éxodo capítulo 17, a donde Moisés, Hur y Aarón estaban en el monte. Y en la llanura estaba Josué con los judíos combatiendo contra Amalek. Y escuchen bien, cuando Moisés oraba y levantaba sus manos al cielo, prevalecía Israel. O sea que en la batalla prevalecían los ejércitos israelitas. Y escuchen bien, contra Amalek. Pero cuando Moisés declinaba en su oración, bajaba sus manos y se cansaba, prevalecía Amalek, triunfaba Amalek. Entonces está en la historia que nos cuenta que Hur y Aarón, Hur, hermano también de Aarón, le sostenían los brazos a Moisés. Entonces así fue como Israel triunfó en la batalla sobre Amalek, pero no los destruyeron del todo, pero igual triunfó. Y miren, vayan a Éxodo capítulo 17, que vamos a escuchar lo que termina diciendo Jehová. Éxodo 17, capítulo 17,
Yo estaba en Génesis, versículo 16. Dice así. Y dijo Jehová, ¿no? Y dijo, por cuanto la mano de Amalec, Éxodo 17, 16, se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Esto es lo que determinó Dios, que Dios tendría guerra contra Amalec de generación en generación. Y vayan un poquito más adelante, en Deuteronomio, capítulo 25, Deuteronomio, capítulo 25, versículo, Deuteronomio, capítulo 25, esperen un minutito. Denme un segundito. Versículo 17, 25, 17 dice, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, y cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, ven por atrás. A todos los débiles, o sea, invadieron por donde venían los más débiles, que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás, ven, la memoria de Amalec debajo del cielo, no lo olvides. O sea, esto fue algo que determinó Dios. Dios no dijo, ya extermínenlo. Pero una vez que hayan conquistado la tierra prometida, una vez que hayan vencido a esas naciones que están en la tierra prometida, luego irás y borrarás de la historia a Amalec. Esto fue lo que determinó Dios. ¿Qué fue lo que le mandó? Si ustedes vuelven de vuelta a 1 Samuel 15, vuelvan a 1 Samuel 15, es lo que Dios le manda 500 años después, 500 años después de lo que le dijo Jehová a Moisés y Moisés al pueblo, 500 años después viene la orden para que el rey Saúl destruya por completo a Amalec. Yo creo que entre esos 500 años, los judíos se olvidaron de lo que había pasado con Amalec. Estoy seguro de lo que le hizo Amalec a Israel. Pero Dios no olvida. Nosotros generalmente olvidamos. Nosotros olvidamos todo, somos muy propensos a olvidar y en especial las cosas malas. Pero Dios no olvida lo que Él dijo. Y Él había dictado la sentencia contra Amalec, que fue lo que le dijo a Saúl. Y Saúl no hizo. ¿Y qué es Amalec espiritualmente hablando? Y escuchen bien, y acá está para que ustedes entiendan. Amalec es una figura de la carne que está en nosotros, de nuestra mala naturaleza, de nuestra naturaleza corrupta que nosotros heredamos de Adán. Es nuestra guerra que tenemos no contra Satanás, ni contra los demonios, ni contra el mundo, sino contra nosotros mismos, contra nuestra mala naturaleza, contra nuestro orgullo, contra el yo, contra nuestra propia voluntad. Esa es la guerra. Por eso hoy decía, somos más tendientes a querer mandar que obedecer. Porque la carne no quiere obedecer a Dios. La mente carnal no puede, ni quiere, ni se sujeta a la ley de Dios, dice Pablo. No puede, ni quiere, ni se sujeta a la ley de Dios. Porque el hombre naturalmente no quiere obedecer a Dios. El hombre naturalmente en su carne es enemigo de Dios. Está en contra de Dios. Por eso Dios quiere, por eso hoy decíamos,
nosotros desde el momento que nos salvamos, ¿no? Pasamos por la muerte, la resurrección, gracias al sacrificio de Cristo, hoy tenemos la vida, hemos nacido de nuevo, pero hay que cruzar el desierto. Y cuando cruzamos el desierto, que es cruzar la vida, es la vida en el mundo, la vida que comienza para nosotros desde que nos convertimos y que termina en el momento en que venga Cristo, nos toca partir al cielo, es el desierto que atravesamos. Y en ese desierto, con el primer enemigo que nos encontramos, porque Amalek fue el primer enemigo que se encontró contra Israel, nosotros como cristianos, una vez que nos convertimos, con el primer enemigo que nos encontramos es con nuestra propia carne, que es traicionera, es traidora, que te va a buscar por donde más débil sos, porque Satanás sabe cuál es nuestra retaguardia, sabe cuáles son nuestras debilidades, sabe de dónde Dios nos rescató, de los vicios, del orgullo, de la avaricia, de la codicia, de la violencia. Entonces sabe por dónde hacerte caer. Y Satanás siempre viene buscándonos en donde más débiles somos. Por eso Dios dijo, borrarás del todo la memoria de Amalek. No tendrás piedad de él, la destruirás. Por eso Pablo puede decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque yo a la carne no le puedo dar 2 centímetros de ventaja. Porque donde yo a la humana naturaleza, donde yo hablo de mí, le doy al viejo Daniel un poquito de ventaja y ya chao. ¿Saben cómo toma fuerza la carne? Y cómo enseguida uno se olvida de lo que Dios dijo con respecto a la carne, así como Israel se olvidó de Amalek. No le cuesta mucho a la carne. Deja un tiempo de orar, deja unos días de orar, deja un par de días de leer la Biblia, deja un par de domingos de reunirte, deja un poco de tener comunión con Dios. Vas a ver cómo la carne enseguida toma fuerza. Deja de orar, deja de bajar los brazos, porque Amalek prevalecía cuando Moisés bajaba los brazos. Baja los brazos vos también. Vas a ver cómo la carne enseguida va a tomar fuerza, poder. Te va a quitar las ganas de orar, te va a quitar las ganas de leer la Biblia, te va a quitar las ganas de ser manso y humilde. Y entonces el yo, tu propia voluntad, va a empezar a ganar terreno en tu corazón y en tu vida. Por eso no se le puede dar descanso. La historia, yo por eso le digo, léanla en su casa, pero vamos a leer algunos puntitos nada más. La cuestión que Samuel, vamos a la historia ahora. Saúl fue a la guerra. ¿Y qué pasó? Versículo 7, capítulo 15. Derrotó a los amalecitas, los derrotó. Versículo 8, pero en vez de matarlos a todos, a las mujeres, a los niños, al rey, a todos, no. ¿Saben lo que hizo Saúl? Discúlpenme, mírenme un minuto. ¿Saben lo que hizo? Saúl consideró a ese pueblo maldecido por Dios, maldito. Él no lo consideró todo maldito. Él vio lo que le convenía a él. Y él creyó que esas cosas, que todo el pueblo era maldito, pero había cosas que no eran malditas, que se podían rescatar. Para él no era todo profano. Había cosas benditas, por decir así. Entonces, ¿qué hizo? Versículo 8. Tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Le perdonó la vida al rey. Pero escuchen, pero a todo el pueblo mató a filo de espada, pero al principal no lo mató, ¿no? Y versículo 10. Y miren lo que dice después. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, claro, lo que había riqueza, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. O sea, lo que para Saúl, y esto es importante lo que le digo ahora, para lo que viene después, por eso no se olviden de esto, para Saúl
Él con sus ojos, consideró lo que era vil y despreciable y consideró lo que era bueno, cuando Dios le había dicho que todo era vil y despreciable. Entonces, versículo 10. Claro, ¿quién vio todo esto? Dios. Dios. Porque nosotros nos podemos esconder de todos, pero nunca, 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 nunca te vas a poder esconder de Dios. Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apresumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Esto me gusta de Samuel, y a Dios también le gusta, porque Samuel amaba a Saúl. Y nosotros somos llamados a amar, hermanos, no a odiar, no a establecer nuestros propios prejuicios. Somos llamados a amar, a perdonar, a amar a nuestros enemigos. Y dice que a Saúl le dolió en el corazón, a Samuel. Por eso se fue toda la noche a orar para clamar ¿por quién? Por Saúl. Pero ya era tarde, ya no se podía hacer nada. Y madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, ¿no? Y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Versículo 13, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, miren qué falso, y le dice, bendito sea tú, Jehová. Le dice, bendito pues Samuel. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido, dice, él ya se está diciendo, yo ya obedecía todo, he cumplido. ¿Cómo sabía que él tenía que obedecer? Yo he cumplido Pero Samuel entonces le dijo, si vos obedeciste, ¿qué es ese bramido de vacas y de ovejas y de bueyes que yo escucho? Y Saúl le respondió, versículo 15, de Amalec los han traído. Y ahora se libera él del problema, cuando él es el responsable. Porque siempre es así, siempre estamos dispuestos a culpar a los demás de nuestros errores. Y le dice, no, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás destruimos. O sea que Saúl le dice a Samuel, mirá, Dios le había mandado a matar ovejas, vacas, bueyes, todo, niños, todo. Pero él dice, no, pará, yo estas vacas las guardé. ¿Por qué guardaste eso? Y porque son para sacrificar a Jehová. Y esto, ¿saben qué me hacen pensar? Me hace pensar cómo la iglesia de hoy mezcla lo santo con lo profano. Y quieren ofrecer a Dios lo que es maldito para Dios. Porque el que ama el mundo no ama al Padre, porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Y si yo me pongo a ofrecer a Dios lo que el mundo ofrece a sus dioses o a sus ídolos, le estoy ofreciendo el anatema. Por eso lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Yo tengo que tener mucho cuidado desde el momento en que adoro a Dios, desde el momento en que vivo para Dios, de no querer primero hacer a Dios copartícipe de mis pecados, porque Dios no participa, no es partícipe de cohecho. ¿Cohecho qué quiere decir? Que acá Saúl estaba pecando, Saúl estaba desobedeciendo a lo que Dios mandó, y encima le dice, no, pero pará, yo traje esto para Jehová, como diciendo, Dios va a aceptar, cuando Dios no participa de nuestros pecados. Él es santo. Y yo no puedo mezclar lo santo con lo inmundo. Esta semana, el miércoles, allá en Posadas, se hizo un mega recital, no sé si lo escucharon, cristiano, y vinieron unos conjuntos de rock cristianos a hacer una fiesta espiritual, y fueron como 9.000 personas, y a mí me mandaron los videos, yo los vi, primero que fue en un predio católico donde se hizo, porque atrás de todo esto está la prostituta del Apocalipsis, que es la Iglesia Católica. Porque cuando ustedes ven estos mega recitales, cuando ustedes ven estos estadios con 30.000, 40.000, 50.000 personas, 10.000 personas en algún lugar, atrás de todo eso hay tanto dinero, hay tantos millones,
que atrás de todo es solventado, guiado por Babilonia, por el sistema católico, que después tiene el carismatismo y todas sus asociaciones. En este recital había 9.000 jóvenes, pobres. Y si ustedes veían ese escenario, las luces psicodélicas, las máquinas de humo, un escenario con luces así, parecía un recital de Ozzy Osbourne, este cantante, o de los conjuntos de rock del mundo, porque las máquinas de humo, todas las luces, todo, y los pobres chicos saltando y golpeándose y corriendo de un lado para el otro, estaban como desenfrenados, porque esa música los desenfrena. Y quieren ofrecerle a Dios lo maldito del mundo, quieren hacerle partícipe a Dios de lo que ellos han decidido que creen que es bueno. Porque Samuel le dijo, ¿por qué no destruiste? No, porque yo destruí lo despreciable y vil, pero guardé lo bueno. ¿Y quién es el hombre para establecer lo que es bueno para Dios? ¿Quién soy yo para decidir lo que es bueno para Dios? Por eso, ¿qué dice el Señor? Vayan un poquito más adelante al versículo 22 de capítulo 15. Él dice en el 22, porque miren lo que dice así, versículo 21, no 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo de vuelta tomó del botín, de las ovejas, de las vacas, primicias del anatema. La palabra anatema es maldito, y la palabra anatema, ¿saben lo que dice en Levítico? No lo busquen, Levítico 29, 27 o 27, 29, no me acuerdo, dice que toda persona separada como anatema indefectiblemente de morir. O sea que lo anatema no tiene rescate. Y dice que el pueblo le ofreció de las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Entonces Samuel le dijo, y acá para entender bien este versículo hay que leer con atención, tenemos que leer con cuidado. Acá hay un signo de pregunta. Hay un signo de pregunta. Es como que Samuel le está haciendo una pregunta a Saúl y le dice, ¿se complace Jehová? Dice, tanto en los holocaustos y víctimas, o sea, en las ofrendas y víctimas, como en que se obedezca la palabra, como diciendo, ¿en qué se complace Jehová? En los sacrificios, en todo el esfuerzo, en lo que vos puedas hacer de tu voluntad, o en lo que Dios manda. Bueno, y ahí viene la respuesta ahora. Ciertamente el obedecer es mejor que todo sacrificio. ¿De qué nos sirven todos los esfuerzos y sacrificios que podamos hacer si después no obedecemos la palabra? Sirve de nada. Si no le doy el valor a la palabra de Dios. Dios le había dicho, tené cuidado y obedecé, le dijo. Ahora pues estate atento a las palabras de Jehová, le dijo Samuel. Pero Saúl pensó que el sacrificio de ir a combatir, luchar, matar a todo, pero perdonar lo que él, a su prejuicio, creyó que era bueno, Dios lo iba a aceptar. Dios lo iba a aceptar. Y Dios no lo acepta. Dios no lo acepta. Son las primicias del anatema. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Fíjense en qué el pecado porque como pecado de adivinación, brujería, hechicería, ocultismo, Dios lo compara a lo que es rebelarse contra los mandamientos de Dios. Y como ídolos e idolatría la obstinación, porque somos obstinados. ¿Y saben lo que es una persona obstinada? Una persona que se cega, una persona que se ciega, una persona que no quiere escuchar. Por eso a veces es triste cuando vos estás hablando con alguien, explicándole la verdad de algo, pero ellos están obstinados, cegados,
encerrados en sus propios pensamientos. Es como cuando un padre va y le dice al hijo o a la hija, mira, no te pongas de novio con un chico del mundo, porque vos sabés que esto trae... Y ellos se ciegan, se encierran. O como cuando hablamos con Andrés, que los chicos quieren, las chicas que le celebren la fiesta de 15, que hagan una fiesta, todo trapo, con DJ, con esto, y el padre le dice, no, pero ellos se ciegan, se obstinan. Pero una cosa son los jóvenes, otro los grandes, los cristianos, cuando vos les hablás y le mostrás la palabra y le decís, la Biblia dice esto, pero ellos se obstinan, se ciegan, se cierran. Fue como Israel, cuando agarró y le pidió no me acuerdo ahora, a Jeremías, no lo busquen, Jeremías 34, 35, 36, entre esos 3 capítulos, el pueblo de Israel ya iba a ser invadido por Nabucodonosor y iba a quedar un pequeño remanente viviendo en Israel. Y ellos después ya habían decidido que después de la invasión se iban a ir a refugiar en Egipto. Entonces van y le dicen a Jeremías, le dicen, Jeremías, andá y consultá a Jehová. A ver, ¿qué dice Jehová de esto? ¿Nos vamos y nos refugiamos en Egipto después de la invasión? A los que quedemos. Entonces Jehová le contesta a Jeremías, le dice, no, de ninguna manera. Los que queden en Judá, que queden en Judá, porque Judá es la tierra de la bendición. No vayan a buscar refugio en el mundo. Entonces Jeremías vuelve y le transmite el pensamiento de Dios. Pero ellos saben lo que lo tratan a Jeremías. Lo basurean, lo quieren matar, propusieron matarle, porque decían, no, mentira, eso no dijo Dios. No. Entonces, ¿para qué le mandaron a orar? ¿Para qué le mandaron a pedirle a Jehová? Y así pasa muchas veces. Nosotros ya tenemos una idea en nuestra mente de lo que vamos a hacer, pero después vamos y oramos a Dios para que Dios diga que sí a lo que nosotros ya decidimos hacer. Eso es una burla. Mejor ni ores a Dios si vos ya decidiste lo que vas a hacer. Muy distinto es que yo tenga una idea de hacer algo, pero oro a Dios y Dios me dice no, y no lo hago. Pero por eso la obstinación es como idolatría. Idolatría. Bueno, la cuestión, después sigan leyendo, pero miren cómo termina la historia esta. Fíjense en lo que valía el rey de Amalec para Samuel. Dice, versículo 32. Voy al final directo, porque tengo que meterme de lleno en otro punto. Después dijo Samuel, traedme a Agag. Ahora tráiganmelo a mí, a Agag, al rey de Amalec. Dijo Samuel, el profeta, el sacerdote. Y Agag vino a él alegremente, porque el rey no le importaba nada. Vino alegremente, habían matado a todo su pueblo, a sus mujeres, a sus niños, a las mujeres, a todos. Y este venía alegremente, porque no le importaba nada. Si a la carne no le importa nada. Es así. La carne no quiere saber nada con Dios. Y vos tenés 2 naturalezas como yo. Todos los cristianos tenemos 2 naturalezas. Una que no le importa nada de Dios. Ni del amor, ni de la obediencia, ni de la sumisión. Entiéndanlo, por favor, en mi carne no mora el bien, dijo Pablo. A veces nos creemos muy buenos, muy santos, muy justos en nuestra humana naturaleza, cuando no nos damos cuenta que nuestra humana naturaleza es traidora, es rebelde, está en guerra contra Dios. Por eso las religiones están en guerra contra Dios, porque las religiones siguen teniendo al hombre vestido de santo con su vieja naturaleza, con Amalek. Y creen que por la religión de alguna manera van a poder cambiar. No cambia la religión a nadie. Por eso Dios dijo, si no nacéis de nuevo, no podés ver el reino de Dios. Jamás podemos estar bajo los dominios de Dios, bajo el gobierno de Dios, bajo el poder de Dios, si no nacemos de nuevo. Porque no hay forma de poder arreglar a Amalek. No tiene arreglo. Hay que directamente destruirlo. No tener ningún tipo de piedad con nuestra antigua naturaleza. Porque somos malos por naturaleza, para Dios. Vos decís, no, Daniel,
Yo no soy tan malo, mirá a mi vecino, mirá mirá que él hace... Sí, si vos mirás horizontalmente, siempre vas a ver gente más mala o más buena que vos. Pero vos te tenés que comparar con Dios. ¿Y Dios qué dice? Serpientes, veneno de áspides hay debajo de la lengua, porque no hay de todos nosotros, porque no hay un solo justo, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, y esa es la sentencia de Dios. Por eso, ¿qué hizo Agag? ¿Qué hizo Samuel con Agag? Miren, sigamos leyendo. Y Samuel le dijo a Agag, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos cuando él atacó atrás a Israel y mató a mujeres, a niños, a los más débiles. Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos, no lo mató solamente, lo cortó en pedazos a Agag. Lo cortó en pedazos. ¿Ustedes por qué se creen que dice? ¿Porque a Dios le gusta ser sanguinario? No, porque esa es la sentencia contra la carne. Lo cortó en pedazos. No se le puede dar 2 centímetros de ventaja a la carne. No se le puede dar. Porque enseguida nos gana la batalla. Enseguida nos gana la batalla. Bueno. En el primer versículo, vamos a leer otro versículo ahora. Ya no volvemos más a Samuel, ya cierro. Vayan a Romanos 6. Yo no sé, ¿a dónde está Juancito? Juancito, ¿hasta qué hora es la reunión? Vos decime la verdad, hasta la hora que no tengas temor. Un poco, 11 menos cuarto. A 11 menos. ¿Y ya son menos cuarto? Bueno, 10 minutos más. Les cuento, yo ni empecé, todavía tengo 13 hojas acá. Pero bueno, no vamos a terminar. No, tampoco se abusen. Romanos 6. Romanos 6. Romanos 6. 16. Interesante esto, ¿eh? Qué bárbaro cómo Pablo lo explica con lo que venimos hablando. Pablo dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? O sea, si yo me someto a la carne, si yo dejo que la carne haga lo que quiera, que largue rienda suelta a todos sus deseos, lujuria, pasiones, avaricias, codicias, afán. Si sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado, de Amalek, para muerte, o sea de la obediencia para justicia, porque el justo por la fe tiene que vivir, por lo que Dios dice. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado antes, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, porque hemos nacido de nuevo. Y libertados del pecado, libertados de esa antigua naturaleza, vinimos a ser hoy, para Dios, siervos de justicia. Hablo como humano, dice, ahora está hablando humanamente, por vuestra humana debilidad, por la carne, que así como para iniquidad, para lo malo, presentáis vuestros cuerpos, vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Claro, cuando nosotros estábamos en el mundo, no teníamos ninguna idea de lo que era justo. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Claro, porque uno mira yo te cuento la verdad, yo miro mi pasado y yo me avergüenzo de mi pasado. No puedo creer haber llegado a tan baja inmoralidad y perversidad e inmundicia del mundo. Porque el fin de ellas es muerte.
Mas ahora, en esta nueva posición, que habéis sido libertados del pecado. Por eso siempre tenemos que mirar, acordarnos y mirar para atrás. Muchas veces me preguntan, Daniel, cuando estemos en el cielo mañana, ya libertados de estos cuerpos corruptos, ¿ya nos vamos a acordar de nuestro pasado? ¿Nos vamos a reconocer? Y sí que nos vamos a reconocer. Y nos vamos a acordar de todo el pasado. A nuestra mente va a venir todo lo que éramos y lo que fuimos. Y nos veremos lo que somos en ese momento cuando mañana estemos en el cielo. Y eso será un motivo, uno de los tantos, infinitos motivos que tendremos para adorar por la eternidad a Dios y agradecerles, porque a pesar de lo que éramos, Él nos amó y nos salvó. Entonces, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Qué lindo. Y como final, la vida eterna. Porque el paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Para terminar. En el primer versículo que leímos en el libro de Samuel, vemos la terrible consecuencia entonces que sufrió Saúl a causa de su rebelión, a causa de su obstinación, que es lo contrario a la obediencia, porque Dios le quitó, no lo leí, perdónenme, pero Dios le quitó el reino. Tendríamos que leerlo. Vayan a Primera de Samuel, porque si no, no vamos a escuchar la sentencia de Dios contra Saúl. La sentencia de Dios contra Saúl fue esta. Dice así, en versículo 28. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Porque ustedes saben que cuando estaba hablando Samuel y Saúl, y Samuel le dijo, no volveré, porque Saúl le dice, acompáñame, vamos a ofrecer sacrificio a Jehová. Y Samuel le dice, no, versículo 26, no volveré contigo, porque vos desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. 15:26. Entonces, claro, Samuel se iba, y Saúl en la desesperación lo quiere agarrar del manto, y cuando lo agarra del manto le rompe el manto, se lo rasga. Y ese, cuando un judío se rasgaba el manto, era una señal de duelo, una señal de arrepentimiento, una señal de humillación. Entonces Dios permitió que pase esto, porque entonces Saúl le dice, así como vos me rasgaste el manto hoy, así tu reino será rasgado. Pues no se olviden que después Israel en un futuro se dividió, 10 tribus por el lado, 2 tribus por el otro. Por eso Saúl fue desechado por Dios como rey de Israel, a causa de su rebelión y de su obstinación. Hermanos, la obediencia no es fácil. El pecado trajo como fruto al hombre la rebelión en contra de Dios y en contra de toda humildad y obediencia. Porque la humildad es sinónimo de la obediencia. Una persona humilde generalmente es una persona obediente, porque humildad es sinónimo de obediencia. Orgullo, el orgullo, una persona orgullosa es sinónimo de la rebeldía y de la obstinación. Y la obstinación, ¿saben qué es la obstinación? Les dije que el orgullo es sinónimo de la rebeldía. Y la obstinación, un hombre obstinado, es sinónimo de la confianza en tu propia voluntad, en tus propios pensamientos. Por eso somos, humanamente hablando, rebeldes por naturaleza. Pero el Señor
versículos que leo ahora termino. Primera de Pedro 1:14. Con esto termino. Por eso cualquiera, hermanos, cualquiera sabe mandar. Cualquiera sabe mandar. Pero muy pocos saben obedecer.